Esto es Cabildeo Digital. Cabildeo, en coproducción con la Fundación Solón, presenta Hoy es todavía. En esta edición, las promesas para el cambio climático. Olivier Fontaine es francés, diplomático. Él estuvo en Bolivia entre el año 2002 y el 2008. Él fue el segundo a cargo de la Embajada de Francia en Bolivia durante esos años. Trabajamos durante un periodo en la Cancillería en Bolivia. Él posteriormente fue subdirector, el segundo a bordo para el tema de negociaciones climáticas y que tienen que ver con el medio ambiente por el gobierno de Francia entre los años 2014 y 2019. Y actualmente, desde el año 2019, es el director del Alto Consejo para el Clima del Estado de Francia. Olivier, quisiera que nos expliques qué es esta tu nueva función, qué es esto de el Alto Consejo para el Clima que se habría creado en Francia. El Alto Consejo para el Clima fue creado por el presidente de la República a finales del año 2018 y entró en funciones en 2019. Y es un organismo independiente, es decir, que no puede recibir instrucciones ni de empresas privadas ni del gobierno, y se dedica a analizar y evaluar las políticas públicas en Francia relativamente a los compromisos de Francia en temas de clima. Es decir, a analizar si el gobierno de Francia cumple o no con sus obligaciones y sus ambiciones en materia de cambio climático. O sea, eso de independiente, ¿no? Que aquí en Bolivia llama la atención. O sea, no puede ser que ningún ministro te llame a ti y te diga, oye, no puedes sacar este informe porque esto puede afectar la carrera política del gobierno francés. Tú tienes total autonomía a pesar de que fue creado por el presidente de la República. Sí, y hay tres elementos que nos garantizan la independencia. El primero es que tenemos un pequeño presupuesto que es como santificado, que nadie puede tocar y que es automáticamente renovable cada año. Segundo, el Alto Consejo mismo está compuesto por 13 personas que son en gran mayoría científicos de muy alto vuelo o gente que ha sido muy influyente en el tema del clima, de las negociaciones climáticas, personas muy respetadas. Es decir, que es un factor también muy fuerte para la independencia. Y por fin está inscrito en la ley que da creación al Alto Consejo, que nadie nos puede dar instrucciones. Es decir, que ningún ministro nos va a llamar para decir, por favor, no escriban esto o por favor, escriban esto. Creo que es una experiencia que debería replicarse en el caso boliviano. Sería muy bueno que haya una instancia creada por el Estado, financiada por el Estado, con participación de científicos, de organizaciones sociales, indígenas también, o sea, de diferentes actores, pero independiente y que pueda evaluar cómo Bolivia está cumpliendo o no sus compromisos ante el Acuerdo de París, qué es lo que está pasando con los planes de reforestación y de deforestación, y que pueda emitir posiciones totalmente independientes, fundamentadas, y que no sea simplemente una correa de transmisión de lo que el Ejecutivo o tal o cual ministro o el presidente quieren que salga en un informe. Para tu información, ya en Europa creo que somos el segundo o tercer organismo creado por un Estado. El primero fue creado en Inglaterra hace 10 años. Creo que en Dinamarca tienen uno muy, muy parecido, pero también poco a poco en todos los estados de la Unión Europea la gente se va interesando en instalar tales organismos. Y, por ejemplo, la Comisión Europea ha decidido crear un consejo igual a nivel de Bruselas para controlar la política europea en este sentido.
Así que, bueno, si eso puede inspirar a Bolivia, yo creo que sería el primer estado en Sudamérica en hacerlo. ¿Qué ha pasado durante esta década, no? Porque este 2020 termina el acuerdo de Cancún. Estaba leyendo un informe que se llama el Emission Gap Report, ¿no? Del año 2019, que sería el informe sobre la brecha entre lo que se promete o lo que proponen hacer los países y lo que habría que hacer. Y prácticamente la conclusión es que es una década perdida, que si se hubiera hecho más durante esta década, ahora la situación no sería tan difícil. ¿Cómo evalúas tú? Yo creo que hay un fuerte contraste entre lo que negociamos en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, es decir, todo el proceso que desemboca en el Acuerdo de París en el 2015 y que tomó 5 años, ¿no? entre Copenhague y 6 años hasta entre Copenhague y París para realizarse, y que fue finalmente una década en este sentido bastante próspera en términos de enmarcar la acción internacional en el cambio climático. Pero al revés, al opuesto, todo lo que se trata de acción concreta, políticas climáticas de los estados para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, para adaptarse mejor al cambio climático, eso sí, yo estoy de acuerdo que fue una década perdida. Y ahora es el desafío que tenemos, es decir, que tenemos que conciliar este marco político, jurídico que tenemos con el Acuerdo de París, que es, yo creo, bastante eficiente, con la acción política de los gobiernos, y es la problemática que tuvimos. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, la década pasada fue perdida en términos de acción climática. Son 10 años que vamos a echar de menos. Hoy, en 2020, llegué a cabo los efectos del protocolo de Kioto, que era el marco que funcionaba desde entonces, que era un protocolo bastante exigente, bastante duro. Pero hoy en día el protocolo de Kioto cubre entre el 15 y 16% de las emisiones mundiales, yo creo, más o menos. Es decir, que cubre las emisiones de los países dichos desarrollados. Y afuera del protocolo de Kioto se quedan todos los grandes países emergentes desde este 20-25 años, ¿no? Hablamos de China, hablamos de la India, hablamos de todos esos países que han surgido en Brasil, Nigeria, Sudáfrica, etcétera, que no estaban incluidos en el protocolo de Kioto. Y fue uno de los problemas del protocolo de Kioto, de donde también salieron Estados Unidos, porque no había este equilibrio entre países en desarrollo, países desarrollados y sobre todo países emergentes, los grandes en desarrollo, digamos. Y en París yo creo que logramos conciliar esta exigencia de que todo el mundo esté en el acuerdo, que todo el mundo haga esfuerzos a medida de sus capacidades. Obviamente no vamos a esperar la misma cosa de un país de Europa como de un país de África, pero que todo el mundo esté involucrado en esto, y al mismo tiempo que tengamos un marco que sea un marco de acción que sea bastante exigente para tener acción de los estados a nivel internacional y a nivel nacional. Lo positivo es que ahora todos los países están, si se puede utilizar la palabra, comprometidos, sí, en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Antes ese compromiso estaba fundamentalmente en el grupo que estaba en el protocolo de Kioto, pero este protocolo de Kioto no cubría sino una pequeña fracción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, ahora todos están a bordo, bueno, con excepción de Estados Unidos, y nuevamente me baso en este informe de la brecha de emisiones, y dice, bueno, si no hubiera Acuerdo de París, ¿dónde estaríamos el año 2030?
estaríamos con emisiones de gases de efecto invernadero de 60 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente, o sea, tomando en cuenta todos los gases de efecto invernadero. Con el Acuerdo de París, vamos a bajar esto más o menos unas 5 gigatoneladas. Pero, ¿cuánto deberíamos bajar hasta el año 2030? ¿El doble? ¿El triple? El informe dice, habría que bajar por lo menos 4 veces más. O sea, en vez de bajar 5, habría que bajar 20 gigatoneladas hasta el 2030. Entonces, muy bueno, todos estamos dentro, todos tenemos que hacer nuestra parte, unos más que otros, pero resulta que de conjunto vamos a hacer un cuarto de lo que se necesitaría hacer hasta fines de esta década que empieza. ¿Y qué se hace con un acuerdo que tiene un cuarto de la ambición que sería necesaria para contener el incremento de la temperatura a 2 grados centígrados? Porque si hablamos ya de 1.5 grados centígrados, habría que hacer 7 veces más de lo que se propone hacer el Acuerdo de París. El informe del que hablas, el Emission Gap Report, está un poco sesgado en cómo presenta las cosas. Pero tienes razón, ahora no hacemos lo que tendríamos que hacer para resolver las crisis climáticas. Eso dicho, primero los objetivos del Acuerdo de París, que son objetivos de temperatura, es decir, mucho menos de 2 grados y si es posible 1,5 grados más allá de las temperaturas de la era preindustrial, son a finales del siglo XXI. Eso es la primera cosa. No es 2030, no hay objetivo en el Acuerdo de París que sea 2030. Eso es una trayectoria de trabajo de este informe que es válida, que todos tenemos trayectorias de trabajo que pasan por el 2030, pero no es el final de las cosas. Segundo, no hay que olvidar que el análisis de este informe y de muchos informes se basa en las propuestas de compromiso que hicieron los estados en el 2015, incluso justo antes de que se aprobara el Acuerdo de París, que se llamaban entonces INDCs. Y decían, bueno, vamos a reducir de tanto por ciento en tal o tal sector, en transporte, en agricultura, o cada uno decía un poquito lo que le daba la gana, algunos con mucho serio y otros de manera más liviana, digamos. Y todos los cálculos que se hacen ahora, incluso los de este informe del Emission Gap Report que mencionas, se basan en los compromisos de los papeles de esta época. Ahora bien, el principio mismo del Acuerdo de París, que hay que ver como una caja de herramientas. Ahora los obreros son los estados. El trabajo se debe hacer en cada uno de los países. El principio del Acuerdo de París es que cada 5 años todos los estados vuelven a la convención juntos en esas COP tan famosas y dicen, bueno, hasta ahora yo había dicho que hacía tal o tal cosa para mejorar mi mitigación en términos de cambio climático. Ahora yo presento una nueva contribución nacional que tiene que ser, eso es una obligación en el Acuerdo de París, que tiene que ser más ambiciosa que la presente. Es decir, que, por ejemplo, esperamos que en 2020, porque con la epidemia de COVID, con la pandemia, las cosas se vuelven un poco más complicadas, pero tal vez en 2021 los estados vuelvan con nuevas contribuciones nacionales que normalmente nos van a poner en una trayectoria mejor que la que presenta el Emission Gap Report, pero que sin duda todavía no va a ser suficiente para respetar los objetivos del acuerdo.
Pero en 2025, de nuevo, los estados vuelven con nuevas contribuciones que tienen que ser más ambiciosas que las de 2020, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que poco a poco, por su propia acción, y sin que ningún poder más allá de la soberanía de los estados les imponga nada, por su propia acción voluntaria, los estados van a incrementar sus esfuerzos y ponerse en línea con los objetivos del Acuerdo de París. Eso es el plan. Ahora, si va a funcionar o no, lo veremos en 2100. Yo no estaré, desgraciadamente, pero entiendo que la realidad actual de los compromisos actuales de los estados es insuficiente, a veces es un poco desesperante, pero también se ve que hay un movimiento más fuerte y más allá de esos compromisos de los estados. También es lo interesante en la dinámica del Acuerdo de París. Yo me acuerdo, Olivier, cuando se aprobaba el Acuerdo de Cancún el año 2010 en México, se decía, bueno, los compromisos sí, no son lo que necesitamos, pero van a aumentar. Entonces, era la misma lógica en el Acuerdo de Cancún. Y durante el transcurso del decenio, porque era hasta el año 2020, vamos a ver cómo los países aumentan su ambición. Pero si comparamos lo que han hecho con lo que dijeron que iban a hacer, en verdad no aumentaron su ambición. Lo segundo es un tema que tú dices, el 2025. Y aquí otra vez te cito al Emission Gap Report, que tú manifiestas que está un poco sesgado, pero ¿qué dice? Dice, en vista del tiempo que transcurre entre las decisiones políticas y la consiguiente reducción de las emisiones, si se espera a 2025 para intensificar las contribuciones nacionalmente determinadas, será demasiado tarde para eliminar la gran disparidad en las emisiones en 2030. O se aumenta ahora más la ambición, o el 2025 nos volveremos a ver y aunque queramos, no podremos hacer el aumento necesario. Y yo he sido un negociador de cambio climático y lo entiendo así. Si a un país le piden reducir sus emisiones 1% al año o 2% al año, lo puede hacer. Pero si le pides reducir al año 7, 10%, no hay forma de hacerlo, ¿no? Y mientras más tarde inicias el proceso de disminución, la próxima vez que te ves, o sea, el 2025, ya no tienes que reducir 2 o 3%, ya tienes que reducir 7%, y entonces no va a ocurrir. Entonces, el tiempo que tú pierdes ahora en tomar medidas mucho más ambiciosas, lamentablemente no se recupera posteriormente. Entonces, mi preocupación es, ¿qué hacemos ahora sabiendo de que estamos con unas contribuciones que son un cuarto, algunos dirán que es un tercio de lo que se debe hacer, pero más o menos todos coinciden en que estamos ahí, para aumentarlas ahora, porque después, cuando nos veamos en el 2025, tendremos que hacer no el triple, tendremos que hacer 8, 10 veces más, y eso no hay economía, no hay sociedad que lo pueda soportar. Te voy a contradecir es decir, que hasta ahora los esfuerzos de los estados, individualmente y colectivamente, no son suficientes para estar en línea con los objetivos que tenemos en el Acuerdo de París. Obviamente, hemos perdido mucho tiempo y, como lo dices, cada año que pasa vuelve más difícil los esfuerzos que tenemos que hacer para bajar nuestras emisiones. Ahora, pues, es la situación que tenemos. O nos quedamos inmóviles frente a eso diciendo, ay, es demasiado tarde, no hay nada que hacer, o a pesar de todo eso, seguimos tratando de hacer esfuerzos. Porque hay un punto importante, es que en la lucha contra el cambio climático, cada décimo de grado cuenta. Es decir, que
es mejor estar a 1,5 grados que a más 2. Y es mejor estar a más 2 que a más 2,5. Y mejor estar a más 2,5 que a más 3,2. Porque cada incremento en la temperatura tiene efectos muy adversos, muy fuertes sobre los países y las poblaciones. Así que tienes razón en el sentido que los esfuerzos hasta ahora son insuficientes, pero eso no impide que pongamos presión en los estados para que hagan más esfuerzos para reducir al mínimo el incremento de temperaturas. Y yo creo que muchos estados lo han entendido, porque cuando, por ejemplo, mira a los últimos eventos desde hace 2 meses, desde el mes de septiembre, en términos de compromisos en el clima, son interesantes e importantes. Desde el mes de septiembre, hay 2 grandes estados emisores que se comprometieron a llegar a la neutralidad carbono entre 2050 y 2060, que son la China y Estados Unidos. Y eso hace 5 años. Hace 5 años nadie esperaba tener este anuncio un día. Nadie esperaba que alguien pueda pensar un día que tanto la Unión Europea, que lo anunció hace poco más de un año, como China y Estados Unidos puedan anunciar que en 2050, es decir, desde acá son 30 años, no emitirían más emisiones que sus pozos de carbono, es decir, sus selvas básicamente y sus suelos son capaces de absorber en su territorio, son anuncios fundamentales, ¿no? China lo ha anunciado en el marco de su plan quinquenal y yo creo que son muy serios, no son el tipo a anunciar cosas que no van a hacer. Y entonces, entre 2020 y 2050, 2060 para China, tienen una trayectoria que llega a 0 emisiones, o casi 0, que se llama net zero emissions, emisiones net zero. Pero ahora estoy de acuerdo contigo, los esfuerzos que no hemos hecho ayer, que no hacemos hoy, van a ser mucho más difíciles hacerlos mañana. Y es toda la problemática del cambio climático. Bueno, primero decirte que comparto contigo de que hay que hacer todos los esfuerzos posibles, que no se trata de tirar la toalla, ni de solamente criticar, y que la crítica tiene que estar apuntada a que realmente hagamos mucho más de lo que estamos haciendo y hacerlo más pronto. Mi duda sobre el concepto de emisiones, de 0 emisiones netas, cuando yo estuve en las negociaciones, el tema de netas, ahí venía toda una complicación. Porque ¿qué quiere decir? El que te escucha entiende y dice, wow, quiere decir que no va a emitir nada. No es así. No. Es netas. Es decir, si por ejemplo, la China amplía más su muralla verde, ¿no? O sea, reforesta más bosques y coloca más bosques, entonces la China va a decir, como he colocado estos bosques, entonces ahora yo puedo seguir emitiendo esta cantidad que se va a compensar con esta cantidad de árboles que he plantado, ¿no? Y hay que reconocer que la China probablemente es el país que de lejos ha hecho un proceso de plantación de árboles más grande que se haya dado en la historia de la humanidad. Pero entonces es un mecanismo de compensación. Y si a eso le añadimos mecanismos de mercado, entonces, sí, yo sigo emitiendo porque estoy contribuyendo económicamente o comprando bonos de carbono en un país del sur, entonces resulta que yo efectivamente no estoy haciendo lo que digo que voy a hacer, porque yo prefiero más, ¿no? Y era mi posición en las negociaciones climáticas, yo prefiero más que alguien me diga, voy a emitir yo realmente el 10% de mis emisiones, eso voy a, que me esté hablando del 0 cuando sabemos que ese 0 no es 0, ¿no? Porque en el fondo es todo un mecanismo de compensación y que lo define el propio país, ¿no? Entonces yo creo que es el tiempo de, yo siempre decía, no le podemos hacer trampa a la madre tierra, ¿no?
Yo puedo decir de que haciendo sumas y restas en el fondo estoy llegando al cero, pero si no estoy reduciendo de verdad, lo que vamos a tener es una situación climática peor. Se consideran que hay tres pozos naturales de CO2, que son primero el océano, que es el más grande, donde se absorbe el CO2, es un proceso natural. Segundo, el suelo, que también absorbe el CO2. Y tercero, los bosques, que es un proceso también totalmente natural, que los bosques crecen comiendo CO2 y hasta tener su tamaño final. Obviamente, si se corta o si se quema el árbol, el CO2 vuelve a la atmósfera, obviamente. En las emisiones netas, tienes toda la razón de decir que hay que cuidar mucho en los detalles. Como sabes, fuiste negociador, en los detalles está el diablo, suele estar el diablo, y hay que cuidar mucho con esto. Efectivamente, si un Estado dice voy a tener emisiones netas cero, pero voy a comprar en el mercado o en otros países, voy a comprar entre comillas el oxígeno de sus árboles, de sus bosques para compensar mis propias emisiones, eso no funciona. Porque con los mercados no hay ninguna seguridad, digamos, de que, por ejemplo, los árboles que estás comprando al otro lado de la Tierra, bueno, van a vivir 30 años. Puede ocurrir cualquier cosa. Un rayo cae y se quema el bosque, o 20 años después llega gente que corta los bosques, etcétera, etcétera. Entonces hay que ser muy riguroso en eso. Por ejemplo, y te puedo dar el ejemplo de Francia, porque no voy a hablar para los otros países, pero nosotros tenemos un objetivo de emisión neta en 2050, y que es la compensación de las emisiones no reducibles en nuestro país, que principalmente son algunas emisiones de la agricultura que no se pueden reducir, que vienen de los animales generalmente, y algunas emisiones de algunas industrias muy emitidoras, como el cemento o el acero. Pero eso lo compensamos con nuestros pozos de carbono, es decir, los suelos en Francia y los bosques en Francia. Francia se ha prohibido comprar en los mercados internacionales para compensar sus emisiones. Es decir, que nosotros cuando decimos cero emisiones netas, es entre emisiones y absorciones territoriales en Francia. Yo creo que muchos países funcionan así, pero tienes razón, hay que cuidar en los detalles de lo que dicen o que van a decir los países que anuncian emisiones netas. Porque obviamente también hay algunos cuentan con pozos dichos artificiales, que es captura el carbono, que es una manera artificial de capturar el carbono y de ponerlo de nuevo bajo el suelo, que es una técnica que sí existe, sí funciona, pero a muy, muy pequeña escala y que es bastante cara, así que tampoco es una solución. Pero tienes razón, emisiones netas cero es posible, pero hay que cuidar mucho en los detalles para que sea una respuesta, digamos, honesta al problema que tenemos con el clima. Sí, estoy totalmente de acuerdo y tú has tocado un tema muy importante que es en inglés le llaman el Carbon Capture and Storage. Es decir, que no es que vamos a dejar de emitir, sino que vamos a emitir, pero lo vamos a reabsorber a través de una tecnología. Pero resulta que esa tecnología tiene una serie de problemas como los que tú has mencionado. Yo me acuerdo cuando estaba en las negociaciones, el problema era dónde lo inyectas de vuelta, en la tierra. Pero si inyectas en grandes cantidades, bueno, generas problemas muy riesgosos porque aumentas la presión en el subsuelo, ¿no? De repente hemos cambiado la perspectiva, ¿no? En vez de decir lo que estábamos diciendo al principio, es ahora o en el curso de los próximos años, ahora empezamos a hacer planes muy ambiciosos, ¿no? Que pueden parecer muy interesantes, pero para de aquí a 30 años, con un discurso muy atractivo. En el fondo estamos vendiendo una realidad que va a ser un país, un planeta con una temperatura mayor a los 2 grados centígrados. La idea no es decir, bueno, en 2050 estaremos en cero
Y ya está bien, nos vemos en 2051 a ver si lo logramos o no. Obviamente no es el caso. El interés de tener este objetivo de largo plazo, hay dos intereses principales. El primero es que, como te decía, tienes que dibujar una trayectoria entre ahora, 2020 o antes, si ya tenías tu compromiso antes, hasta el 2050. Y la forma de tu trayectoria va a ser más o menos la forma de tu economía en los 50, 30 años. Puedes considerar que estás en condiciones de hacer esfuerzos muy grandes desde ahora y puedes bajar tus emisiones muy fuerte desde ahora y luego tener un momento más tranquilo hasta el 2050. O puedes pensar que no, ahora no tengo ni la tecnología ni las inversiones para lograr eso, así que me voy a permitir seguir emitiendo un poco más hasta el 2025, 27, eso que dice la China, por ejemplo, pero luego estaré bien preparado y estaré en capacidad de bajar. Y cada estado va a definir según sus inversiones, capacidades, prioridades, sus gobiernos también, porque todo eso es muy político, digamos, su perfil de trayectoria. Igual te lo puedo ilustrar con el ejemplo de Francia. Tenemos desde hace 3 años lo que se llama la Estrategia Nacional Bajo Carbono, que es ley, que está en la ley, y que dibuja muy precisamente con un presupuesto carbono cada 5 años cuál es el perfil de baja entre 2018, porque empezamos en 2018, hasta el 2050. ¿Okay? La primera ventaja es tener, digamos, una visión de largo plazo, y 30 años para un Estado no es nada, ¿no? 30 años es mañana, es una generación, bueno, pues yo sé que para nosotros seremos viejitos hablando de nuestros recuerdos de negociadores, entonces, en 2050, pero para un Estado no es nada. Es muy probable que desde de acá a 10 años, en 2030, en la gran mayoría de los países europeos, sea prohibido comprar vehículos térmicos, que el mercado sea reservado a vehículos eléctricos. Ayer en Francia se anunció que en las casas nuevas se va a prohibir la calefacción por gas. A partir de ahora, si construyes una casa nueva o un apartamento nuevo en Francia, está prohibido poner calefacción por gas. Tiene que ser calefacción eléctrica, porque gas, energía fósil, emite demasiado. Así que, bueno, hay los tipos que están produciendo la calefacción por gas hoy todavía tienen un mercado para algunos años, para las casas que no son nuevas, pero saben que este mercado se va a ir reduciendo y van a pensar en invertir en productos eléctricos. Y es esa señal que mandas con una trayectoria a largo plazo. Y es lo que tenemos que cambiar, porque lo del clima, aparte de la parte científica, pero lo del clima es economía. No hay que equivocarnos, ¿no? Cuando hablamos de clima, de políticas climáticas, hablamos de economía, de lo que producimos y lo que consumimos y lo que exportamos, lo que importamos. Hoy es todavía. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo y en la web cabildeodigital.com.